Muy buenos días, estimados estudiantes. Les doy la bienvenida nuevamente al curso de literatura. Para hoy desarrollaremos la retroalimentación del tomo 4 para quinto grado pre. El primer tema que vimos fue el teatro del siglo de oro. Recuerda que este teatro tuvo dos vertientes. Veamos. La primera vertiente, llamada teatro popular, que desarrolló una temática heroica con un lenguaje popular y sencillo y que abordó además temas de la historia de España. Por eso decimos que es un teatro nacionalista. Aquí destaca la figura de Félix Lope de Vega, de quien mencionamos algunos aportes, como creó el drama, no respetó las unidades aristotélicas de acción, tiempo y espacio, e introdujo al personaje de la heroína, asimismo al bufón. Obra más importante de Lope de Vega, Fuente Ovejuna, donde se aborda el tema de el honor villano. La otra vertiente fue el teatro cortesano. Este teatro, de tendencia más culta, desarrolla una temática más reflexiva filosófica. Emplea un lenguaje gongorino, es decir, de alta complejidad, y aborda temas universales. Aquí destaca el autor Pedro Calderón de la Barca, de quien mencionamos algunos aportes también. En primer lugar, destaca como el máximo creador de autos sacramentales. Asimismo, Pedro Calderón de la Barca defendió la Contrarreforma. Obra más importante de este autor, La vida es sueño, donde se aborda el tema de la lucha entre la predestinación y el libre albedrío. Debes recordar al personaje Segismundo, que fue obligado a vivir encerrado por órdenes de su padre, el rey de Polonia, llamado Basilio. Ahora, estimado estudiante, te invito a que desarrolles conmigo algunas preguntas de este primer tema. Primera pregunta. El teatro del siglo de oro presenta dos vertientes, la popular y la cortesana. Identifique la alternativa que contiene una característica de esta última. Ayúdame con la respuesta de esta pregunta. Seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Y la respuesta es la alternativa E. Entre las características del teatro cortesano tenemos un mayor lirismo, la presencia de un espíritu reflexivo y filosófico, así como la búsqueda de la perfección formal y la técnica. También se tiende a la idealización y lo alegórico. La respuesta, por lo tanto, es la E. Pregunta número 2. Con respecto al argumento de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca, marque la alternativa que completa correctamente el siguiente enunciado. El pueblo se subleva contra el rey Basilio porque se han enterado. Vamos, estimado estudiante, ayúdame a encontrar la respuesta correcta. Y seguro ya tienes tu respuesta, ¿verdad? En esta pregunta la respuesta es la alternativa E. En La vida es sueño, el pueblo se subleva contra el rey Basilio, puesto que se ha enterado de la existencia de Segismundo. Por ello, no aceptan que Astolfo, duque de Moscovia, es decir, un extranjero, sea el futuro gobernante. Pregunta número 3. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. El anterior fragmento de La vida es sueño aborda el tema de... ¿Cuál será la respuesta aquí? Ajá, seguramente también tienes la alternativa y la respuesta es la D. En este fragmento se aborda la reflexión que realiza Segismundo
luego de que éste regresó a la prisión por órdenes de su padre, el rey Basilio. Segismundo ha perdido los límites que separan a la realidad de los sueños y considera a la existencia humana como una ficción. Por lo tanto, la respuesta, la D. Ahora veamos el segundo tema desarrollado en el tomo 4. En esta ocasión el tema es el neoclasicismo español. Recuerden que el neoclasicismo es un movimiento cultural y literario que surgió en Francia durante el siglo XVIII. Este movimiento se oponía a la exageración del barroco y proponía además que lo más importante dentro del arte y la literatura debería ser la didáctica. Por lo tanto, le rinden un culto a la razón. Este movimiento luego llegará a España y tenemos que en España el neoclasicismo tiene las siguientes características. En primer lugar, imita a Francia. En segundo lugar, se da el culto a la razón, rechazando toda fantasía y toda exageración. En tercer lugar, el didactismo, que se relaciona con la intención de enseñar, es decir, toda obra literaria debe dar una enseñanza. Por eso, en el neoclasicismo se desarrolla bastante la fábula y el teatro. Y hablando del teatro, la cuarta característica, recuerda que en el neoclasicismo se respeta las unidades aristotélicas, es decir, las unidades de acción, tiempo y espacio. La figura más importante dentro del neoclasicismo español fue Leandro Fernández de Moratín, conocido como el Molière español. Este autor admiró muchísimo a la cultura francesa y la obra más importante de Moratín fue El Sí de las Niñas. Recuerda que esta obra es una comedia en 3 actos, donde se critica al matrimonio por interés y también a la educación sumisa que recibían los jóvenes en aquella época. El escenario de la obra es una posada de Alcalá de Henares. Recuerda que en El Sí de las Niñas aparece Paquita, a quien su madre, Irene, intenta casar con un hombre mayor, llamado Don Diego. No obstante, Paquita está enamorada de Don Félix, que en realidad era Don Carlos, el sobrino de Don Diego. El otro tema que vimos en este capítulo fue el romanticismo español. Recuerda que el romanticismo es un movimiento literario que surgió en Alemania y que luego se expande por toda Europa. Este romanticismo llegará a España de manera tardía. Y en España, este romanticismo se va a oponer a las reglas del neoclasicismo. Asimismo, valoran lo nacional, las leyendas, las historias, las tradiciones de España y expresan un profundo intimismo, sobre todo en el máximo representante, Gustavo Adolfo Bécquer. Gustavo Adolfo Bécquer fue, aparte de escritor, también pintor y destaca tanto en lírica como en narrativa. En la lírica aparece su libro llamado Rimas, cuyo título original fue El libro de los gorriones. Aquí encontramos 76 poemas breves donde se abordan los temas como la historia de una pasión frustrada o la idealización de la mujer. Por otro lado, en cuanto a la narrativa, Bécquer destaca con sus leyendas, que son 18 relatos breves ambientados en la Edad Media. Y en estas leyendas, Bécquer nos presenta lo grotesco. Para él, lo grotesco es la belleza demoníaca de la mujer, dado que la mujer es muy hermosa y esa hermosura causa en el hombre vértigo, que lo lleva a su perdición. Ahora veamos algunas preguntas sobre este capítulo. Pregunta número 4. Con respecto al argumento de la obra El Sí de las Niñas,
de Moratín. La actitud tiránica de la madre de Paquita, es decir, de doña Irene, se ve contrastada con el temperamento maduro de don Diego. ¿Por qué? ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Y en esta ocasión la respuesta es la B. Frente al clima opresivo de Paquita, encontramos el temperamento maduro de don Diego, porque don Diego no está de acuerdo con imponer el matrimonio a los jóvenes, y más bien él desea que Paquita lo acepte libremente. Pregunta número 5. El romanticismo es una corriente que surge en Alemania y llega tardíamente a España. En este país, uno de los rasgos más importantes será el interés por lo sobrenatural, debido principalmente a la... ¿Cuál será la alternativa que complete correctamente el enunciado? Y efectivamente, seguro tienes tu respuesta. Y en esta ocasión es la respuesta, la letra C. El rechazo del romanticismo por la corriente neoclásica se expresa en la falta de confianza en el conocimiento racional. De ahí la atracción que siente todo romántico por lo desconocido y lo sobrenatural. Pregunta número 6. ¿Qué tema se desarrolla en la siguiente rima de Gustavo Adolfo Bécquer? Asomaba a sus ojos una lágrima y a mi labio una frase de perdón. Habló el orgullo y se enjugó su llanto y la frase en mis labios se expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Después de escuchar esta rima de Bécquer, ¿cuál será el tema? Y aquí el tema es la historia de una pasión frustrada. Por lo tanto, la respuesta es la E. En estas rimas se aborda como tema central la historia de una pasión frustrada y en estos versos se observa este tema a partir de las expresiones yo voy por un camino, ella por otro. Es evidente ahí que ya la ruptura amorosa ha frustrado el amor entre los dos jóvenes amantes. Ahora veremos el último tema del tomo 4. Aquí hablamos sobre la generación del 27. Debes recordar que la generación del 27 fue un grupo de escritores jóvenes españoles que se reunieron con motivo de la celebración del tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora y Argote. Estas celebraciones tuvieron lugar durante todo el año de 1927. Las características de esta generación son las siguientes. En primer lugar, recibió influencia del vanguardismo, principalmente de los movimientos surrealistas y ultraístas. Sobresale la poesía y el teatro, aunque destaca más la poesía, y se presenta el uso de la metáfora. Además, dentro de la generación del 27 hay un rescate de la tradición española. Aquí aparece la máxima figura de este grupo, Federico García Lorca. Federico García Lorca fue un pintor, músico y escritor que rescata la tradición andaluza y a la vez trabaja lo nuevo a través de la vanguardia. Este autor fue fusilado en la Guerra Civil Española. Federico García Lorca destacó tanto en poesía con obras como Romancero Gitano, donde él se identifica con la tradición andaluza, donde él destaca la estrofa llamada romance, ¿ya? Y además él se identifica también con el gitano,
que es un personaje marginado dentro de la sociedad española. Dentro del romancero gitano, debes recordar, se encuentra el poema La casada infiel. Y luego viene el poemario Poeta en Nueva York, que es su poemario que lo introduce ya de lleno en el vanguardismo. En Poeta en Nueva York vemos la influencia del surrealismo y también aborda como tema la crítica al sistema capitalista, sobre todo al consumismo y la enajenación del hombre en la sociedad capitalista. Por otro lado, en Poeta en Nueva York, Federico García Lorca también se identifica con un personaje marginal, en este caso será el afroamericano. Pero Federico García Lorca también destaca en teatro, y aquí aparece su obra cumbre, Bodas de Sangre. Recuerda que Bodas de Sangre fue una tragedia en 3 actos, donde el autor emplea tanto el verso como la prosa, y aborda el tema de la pasión que arrastra a la fatalidad. Ahora veamos algunas preguntas sobre este tema. Pregunta número 7. La generación del 27 fue un grupo de escritores españoles que se reunieron para conmemorar el tricentenario de la muerte del poeta Luis de Góngora. En relación a este grupo, marque la afirmación correcta. Vamos, estimado estudiante, yo sé que tú puedes hallar la respuesta. ¿Cuál será? Y efectivamente la respuesta es la B. Los poetas de la generación del 27 buscaron eliminar todo aspecto anecdótico de la poesía, así como los elementos musicales y decorativos del modernismo, para adoptar una poesía netamente metafórica inspirada en los temas del mundo moderno. Pregunta número 8. Con respecto al argumento de Bodas de Sangre, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta. ¿Cuál será la respuesta, estimado estudiante? Ajá, seguramente ya tienes tu respuesta, ¿verdad? Y aquí es la alternativa E. El novio se enamora de la novia sin tomar en cuenta de que ella tuvo como pretendiente a Leonardo Félix. Pregunta número 9. Mujer, han huido, ella y Leonardo en el caballo, van abrazados como una exhalación. Padre, no es verdad, mi hija no. Madre, tu hija, sí, planta de mala madre, y él también, él, pero ya es la mujer de mi hijo. El novio, entrando. Vamos detrás, ¿quién tiene un caballo? La madre, ¿quién tiene un caballo ahora mismo? ¿Quién tiene un caballo? Que le daré todo lo que tengo, mis ojos y hasta mi lengua. Vos, aquí hay uno. La madre, al hijo, anda, detrás. Salen con 2 mozos. No, no vayas, esa gente mata pronto y bien. Pero sí, corre, y yo detrás. El padre, no será ella, quizás se haya tirado al aljibe. La madre, al agua se tiran las honradas, las limpias, esa, no, pero ya es mujer de mi hijo. 2 bandos, aquí y allá, 2 bandos, entran todos. Mi familia y la tuya, salí todos de aquí, limpiarse el polvo de los zapatos, vamos a ayudar a mi hijo. La gente se separa en 2 grupos, porque tiene gente que son sus primos del mar y todos los que llegan de tierra adentro. Fuera de aquí, por todos los caminos, ha llegado otra vez la hora de la sangre. 2 bandos, tú con el tuyo y yo con el mío. Atrás, atrás. A partir del fragmento citado de Bodas de Sangre de Federico García Lorca, marque la alternativa correcta. Seguramente tú ya tienes tu respuesta. ¿Cuál será, estimado estudiante? Y la respuesta es la alternativa D. Las palabras de la madre presagian el destino fatal de Leonardo y su hijo. Esto se observa en la expresión que ella menciona cuando dice: ha llegado otra vez la hora de la sangre. Y por último, tenemos la pregunta número 10. Esta pregunta, extraída de la Universidad Mayor de San Marcos, en su examen de admisión
Proceso 2019-1. Yo soy nieve en las cumbres, soy fuego en las arenas, azul onda en los mares y espuma en las riberas. En los versos citados del escritor español Gustavo Adolfo Bécquer, el rasgo característico que expresa la actitud del poeta romántico del siglo XIX es la... Aquí observamos claramente el individualismo y la exaltación de los sentimientos del poeta, por medio de los elementos de la naturaleza, y a través de ellos se proyecta su personalidad y su genio creador. Por lo tanto, la respuesta es la D. Muy bien, estimados estudiantes, eso es todo por el día de hoy. Ahora te invito a que tú trabajes con tu helicobalotario. Adelante, tú puedes.